Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Bueno, buenas noches a toda nuestra comunidad académica. El día de hoy damos el inicio a una de nuestras actividades más importantes en esta semana de internacional. Vamos a dar inicio con la conferencia de sostenibilidad que nos dará Laura Guacaneme en relación con el caso costarricense y en el sentido enfocado a la sostenibilidad. Hemos decidido realizar estas actividades desde Bienestar e Internacionalización con el fin de que podamos brindarles a toda nuestra comunidad académica las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico que nos lleve a formar ciudadanos globales con sentido de sostenibilidad y con un sentido absolutamente humano. Esto les va a permitir desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para que desde el rol profesional o personal que ustedes desempeñen puedan desenvolverse en ambientes globales e interculturales. Y de esta manera también podamos hacer conciencia acerca de los asuntos globales y el impacto que pueden llegar a tener nuestras decisiones dentro de nuestras sociedades. El día de hoy le damos la bienvenida, como ya lo había dicho, a Laura Guacaneme, para que nos hable de este tema que es muy importante y del caso costarricense, que es un ejemplo global, para que lo analicemos, para que lo miremos y por supuesto para que después podamos mirar cómo desde nuestra realidad local, cómo desde nuestro ejercicio profesional podemos nosotros también ayudar y estar comprometidos con esa sostenibilidad que tenemos ahora en crisis en nuestro mundo. Entonces, Laura, te damos la bienvenida a nuestra institución. Bueno, buenas noches. Bueno, por lo que veo sí me están escuchando porque me están contestando ahí ya todos en el chat. Como me presentó Carolina, mi nombre es Laura Guacaneme, yo soy internacionalista de la Universidad del Rosario. Terminé mi especialización el año pasado en responsabilidad social empresarial y actualmente soy candidata a magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. La universidad me realizó esta invitación y para mí es muy grato ver cómo las personas hoy en día se interesan muchísimo más por este tema, cómo las personas hoy, tal vez que sus carreras no están directamente relacionadas con la sostenibilidad, quieren saber, quieren aprender y quieren aplicar este tipo de conceptos a su vida diaria. Vamos a dar inicio. En cuanto a las reglas de juego, me gustaría que si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, la tengan presente y al finalizar la presentación me la hagan saber y con muchísimo gusto la responderé. La presentación dura aproximadamente 35 minutos. Al finalizar vamos a atender todas dudas, comentarios, inquietudes. Si quieren bibliografía adicional, también les voy a poder hacer llegar bibliografía adicional. Si están interesados en algún tema en particular, con muchísimo gusto van a poder encontrar mis datos al final y estaré aquí para lo que necesiten. Entonces vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es desarrollo sostenible? Cuando hablamos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, todos tenemos un concepto diferente, pero por lo general utilizamos los mismos términos. Hablamos de necesidades, hablamos del presente, hablamos del futuro. En algunos contextos simplemente se habla de lo ambiental, en otros contextos también se habla de lo económico y de lo social. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que el concepto nace de una construcción que viene desde 1983 hasta 1987, cuando Naciones Unidas produce el informe Brundtland, o el informe Our Common Future, más conocido como el informe Brundtland, que aborda por primera vez los conflictos entre desarrollo y medio ambiente.
Entonces venimos de una Primera y de una Segunda Guerra Mundial, donde definitivamente se está hablando de un crecimiento económico, donde los países y las naciones necesitan crecer económicamente, ya sea armamentísticamente, o ya sea con ejército, o cualquiera que sea su finalidad, pero también se dan cuenta que no solamente pueden crecer de esa manera, sino que tiene que haber una relación entre desarrollo y medio ambiente. Esto quiere decir que el medio ambiente no puede ser socalado o traspasado por ese desarrollo, sino que tiene que ser una integración, donde el desarrollo se cumpla, pero el medio ambiente también se esté protegiendo de una u otra manera. La definición más conocida está específicamente dentro de este informe, en la página 43, y establece que es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades propias. ¿Esto qué quiere decir? Que es una definición generalmente aceptada y utilizada, pero sobre todo es utilizada ¿por qué? Por la palabra de limitación, la palabra de generaciones futuras. Esto quiere decir que debemos tener una conciencia en el hoy, en la actualidad, para no malgastar los recursos con los que contamos. Entonces, nos habla de una equidad y sobre todo de un concepto dinámico. Esto quiere decir que cada uno de los países de los cuales quiera o pretenda hablar de desarrollo sostenible, tiene que tener este concepto general como base, pero al mismo tiempo puede adaptarlo a lo que tiene como su estrategia de desarrollo. Entonces, como lo estábamos viendo, el concepto nace y tiene tres dimensiones. Al inicio de la guerra simplemente estábamos hablando de una dimensión económica, pero hoy estamos hablando de una dimensión ambiental, una dimensión económica y una dimensión social. Estas son las tres dimensiones de la sostenibilidad. Pero estas tres dimensiones necesitan de algo adicional que es gobernanza, ya sea de un país o sea de una empresa, porque también podemos hablar de sostenibilidad al interior de las organizaciones, de una fundación, de una empresa privada, de una organización sin ánimo de lucro, de una empresa que tenga altos impactos ambientales, de una empresa que tenga pocos impactos ambientales, de un país en desarrollo, de un país en vía de desarrollo. Podemos hablar de sostenibilidad como familias, podemos hablar de sostenibilidad como personas naturales, como personas propias, pero siempre va a necesitar de gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Gobernanza en el sentido de que hay una voluntad por parte de quien está dirigiendo de que estas tres dimensiones crezcan de una manera compenetrada, de una manera sin socavarse la una con la otra. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre de dónde nace la sostenibilidad o el desarrollo sostenible y qué es lo que entendemos hoy. Entonces, en la conferencia de la biosfera en París desde 1968 se habló de la necesidad de compatibilizar las tres dimensiones. Entonces ya desde 1968 se habían dado cuenta que no solamente podríamos hablar de un desarrollo económico, sino que era necesario también hablar de un desarrollo ambiental y de un desarrollo social. En la conferencia de 1972, en Estocolmo, sobre el medio ambiente, esta conferencia de las Naciones Unidas, se habló de un cambio de la percepción sobre los fundamentos y las consecuencias del crecimiento económico. Entonces ya dijeron, listo, estamos creciendo económicamente, pero esto está teniendo una repercusión en lo social. De pronto estamos agotando nuestra sociedad, de pronto estamos agotando a nuestros trabajadores, de pronto no estamos haciendo las cosas bien. Entonces ya era un punto y una mirada un poco para ver qué es lo que teníamos que hacer. En ese mismo año se publica el libro Los límites del crecimiento. En realidad se los recomiendo, es un libro un poco extenso, pero hoy en día en internet podemos encontrar ya resúmenes muy compactos, hasta hay videos en YouTube, entonces si tienen la oportunidad de acercarse a él, les recomiendo que lo hagan. Y nos habla que a pesar de las carencias y las limitaciones que tenía en su momento la publicación, funcionó como una llamada de atención sobre las restricciones que el medio natural implicaba para el crecimiento económico. Es decir, ya nos estaba hablando de que había unos recursos que eran escasos, que el suelo,
que la tierra, que el agua, en algún momento iba a tener que terminar. Entonces, que teníamos que tener cuidado frente a esto. En 1897 se presenta el concepto aceptado naturalmente en la actualidad en el informe Brundtland, que fue el que acabamos de ver, que, como les repito, es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades propias. En palabras coloquiales, lo que nos está diciendo es: aprovechemos lo que tenemos hoy, pero hagámoslo pensando en nuestros hijos, en las personas que vienen, y hagámoslo pensando en que estos recursos que tenemos hoy en día no van a ser para siempre, que son finitos, que tienen un fin. Entonces, que debemos tener cuidado con eso. En 1992, en la Cumbre de Río, ya un poco más cerca, ya un poco estamos hablando ya de Sudamérica, nace el concepto de desarrollo sostenible, digámoslo así, con su mayoría de edad. Cumplió 18 años el concepto de desarrollo sostenible. Ya era un concepto que todos los países habían adoptado, ya era un concepto por el cual los países que ya estaban desarrollados estaban buscando la manera de ser mucho más desarrollados, y los países en vía de desarrollo estaban trabajando por tener estas tres dimensiones, si no bien parejas, por limar las brechas que hay entre el crecimiento económico, el crecimiento ambiental y el crecimiento social. Entonces podríamos hablar que ya existía una mayoría de edad para el concepto de desarrollo sostenible en 1992 en la Cumbre de Río. Y desde 1992 se han venido firmando una serie de convenios acerca del desarrollo sostenible y una serie de tratados donde los países están diciendo y levantando la mano y diciendo: yo me uno, yo me adhiero, yo quiero contribuir con el planeta y yo quiero tener desarrollo sostenible dentro de mi estrategia. El primer documento es la Declaración de Río, como lo estábamos viendo hace un minuto, en el que los países firmantes se comprometían a trabajar para alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces ya no era solamente una promesa de valor que tenían los países al interior de cada uno de ellos, sino que ya lo estaban haciendo ante un escenario internacional. Ya estaban exponiendo esta propuesta de valor que tenían y estaban diciendo: yo lo quiero hacer. En el documento Agenda 21, también emanado en la Cumbre de Río en 1992, se emitió un mandato a estados, a regiones y a ciudades, es decir, como lo veníamos viendo ahorita, no solamente un país puede tener desarrollo sostenible. En la Agenda 21 se dictaminó que también podrían ser regiones, en nuestro caso podrían ser departamentos, que también podrían ser ciudades, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Buenos Aires podría tener una política de desarrollo sostenible paralela a la que tiene Colombia o Argentina, para que elaboraran programas definiendo estrategias propias de sostenibilidad local como condición indispensable para alcanzar ese objetivo a nivel global. Entonces, ya toda la comunidad internacional estaba haciendo presión para que no solamente fueran los estados en cabeza del presidente o de esa figura mayor, sino que también las ciudades empezaran a trabajar en cuanto a lo local, tuvieran políticas de sostenibilidad local para poder trabajar temas puntuales que las afectaran a cada una de ellas. Además, se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible, el CDS, para controlar e impulsar la puesta en marcha de la Agenda 21. Es decir, los temas que se trataron dentro de esta Agenda 21 y estos compromisos por parte de estados, de ciudades y de regiones iban a ser vigilados por alguien, que era esta Comisión de Desarrollo, la cual buscaba controlar e impulsar que la Agenda 21 sí funcionara y no se quedara simplemente en compromisos o se quedara en promesas, sino que efectivamente estuvieran haciendo algo al interior de ellos para poder gestionarlos y poder alcanzar el desarrollo. 10 años más tarde, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Johannesburgo, Sudáfrica, se revisaron los logros alcanzados dentro de la Agenda 21 y se implantaron y se reconocieron cuáles habían sido los fracasos y cuáles habían sido las ventajas o desventajas de lo que había ocurrido. El compromiso
Lo pactado durante la Agenda 21 fue realmente importante porque es un documento que cuenta con 40 capítulos y más de 3.000 recomendaciones. Y 10 años más tarde en Johannesburgo fue que se hizo la revisión de esto. Pero es un diagnóstico donde los países podrían ver reflejadas ese conjunto de pautas y de normativas que estaban llevando a cabo cada uno de los países y podían ver si efectivamente estaban alineados hacia lo que iba los demás países o si definitivamente estaban haciendo las cosas fuera de lugar o si definitivamente tenían una estrategia propia como país, porque recordemos que si bien la comunidad internacional intenta que todos los países mantengamos el mismo desarrollo, es imposible porque los contextos son totalmente diferentes. Si nosotros quisiéramos cumplir con una estrategia de desarrollo sostenible, tendríamos que tener en cuenta varios asuntos, como Colombia, como país, por ejemplo. No podríamos dejar por fuera el hecho que tenemos un conflicto armado, que tal vez un país como Costa Rica, que lo vamos a ver más adelante, no lo tiene. Entonces, es realmente importante que se den escenarios como estos, como la Cumbre de Río, como la firma de Agenda 21, como más adelante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y se den escenarios donde nosotros podamos aprender lecciones de otros países, pero adicionalmente podamos mirar hacia adentro y darnos cuenta que podemos realizar y que no podemos realizar. Entonces, veníamos hablando de estrategias de desarrollo. Cada uno de los países decide cuál va a ser esa estrategia de desarrollo que va a cumplir, que puede cumplir dependiendo de su contexto y que puede alcanzar. Hay países que simplemente apuntan a una estrategia de desarrollo económico, donde la apertura de mercado, la inversión extranjera, la capitalización es lo más importante. Hay otros estados donde le apuntan al desarrollo desde la educación, desde los asuntos sociales, desde la ética, desde la cultura ciudadana, desde su contexto particular, desde su comunidad, desde su gente. Hay estrategias de desarrollo sostenible que le apuntan a lo ambiental, a la protección de los recursos, de la biodiversidad, de la madre naturaleza, y ya vamos a ver un caso particular acerca de eso. Y hay otros estados, otros países que le apuntan a la innovación en la tecnología, que hacen un mix de las anteriores e intentan crear una estrategia de desarrollo personal, una estrategia de desarrollo que hable de cada uno de ellos y que permita que las cosas sean a su manera, cumpliendo unos estándares internacionales, pero al mismo tiempo dándole prioridad a lo más importante de ellos, respetando las 3 dimensiones. Lo económico, es decir, teniendo bajos índices de pobreza, altos índices de educación, niveles de escolaridad, cumplimiento de los derechos humanos, una regulación en cuanto a prácticas laborales justas, es decir, una serie de cosas que se cumplan en realidad, pero que tengan el sello de país. Y que no simplemente sea una estrategia de desarrollo, porque nosotros como un país en vía de desarrollo nunca podríamos compararnos con las estrategias que tiene Noruega, que tiene Dinamarca, que tiene Finlandia, porque sus estrategias de desarrollo están basadas en su contexto particular y puede que sean muy buenas, pero si las traemos como un molde y pretendemos aplicarlas a países de nuestra región, lo más seguro es que no nos dé resultado. Y aquí entramos al caso particular de Costa Rica. Ustedes están en una semana muy particular, en una semana de internacionalización, donde lo que buscan es conocer este país de pronto mucho más de cerca. Entonces, es un país que queda ubicado en Centroamérica, está el Océano Pacífico, entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, es vecino, muy vecino de Nicaragua y Panamá, es decir, está muy cerca de nosotros, pero al mismo tiempo está muy lejos.
Dicen que es un país muy parecido a Colombia, pero creo yo que su biodiversidad es mucho más rica para tan poquitos kilómetros con los que cuenta. Es un país que tiene más de 114 volcanes en ese territorio tan pequeño. Es un país que cuenta con unos bosques y una fauna extremadamente rica. Es un país que, a pesar de ser centroamericano, presenta unos índices altos si lo comparamos con los demás países centroamericanos. Entonces es un país muy particular y es un país que vale la pena analizar frente a su estrategia de desarrollo sostenible. Es reconocido a nivel internacional por su estrategia de desarrollo sostenible. Es decir, si entramos a mirar libros que nos hablen de estrategias de sostenibilidad, me atrevo a afirmar que es de uno de los pocos casos en América Latina. Ya lo está alcanzando ahora un poquito cada vez más Brasil, pero es de los países que desde la década de los 90 está dentro del ranking mundial frente a su estrategia de desarrollo sostenible. Ocupa el 5º lugar a nivel mundial en la clasificación del índice de desempeño ambiental y el primer lugar entre los países del continente americano. De pronto, cuando hablamos de Costa Rica nos imaginamos todo menos que tienen una estrategia de desarrollo sostenible fuerte, pero así es. Adicionalmente, en la clasificación del índice de competitividad turística del 2011, que fue la última que se sacó, Costa Rica se ubicó en el lugar 44 a nivel mundial y en el segundo lugar a nivel latinoamericano, superando solo por México. Denme un segundito. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, es un país que tiene una estrategia de desarrollo sostenible que ha tenido reconocimiento a nivel internacional, muchísimo más, creo yo, en instancias mucho más internacionales que americanas, porque nosotros, como sus próximos vecinos, desconocemos totalmente cuáles son esas estrategias que están implementando, porque si lo supiéramos, tal vez podríamos tener un poquito más de capacidad, no de copia, pero sí de abstracción de sus ideas y de implementación dentro de nuestras políticas. Los mayores avances que presenta Costa Rica son las iniciativas que han promovido frente a la gestión de su patrimonio natural, es decir, de sus recursos naturales, de su fauna y de su flora, de su biodiversidad, especialmente en la conservación de bosques y de la biodiversidad. Durante la década de los 90, la sociedad costarricense experimentó un dinámico proceso de cambio orientado hacia la promoción de políticas y programas en favor del desarrollo sostenible. Entonces, no fue solamente una estrategia o una política de gobierno del presidente de turno, sino definitivamente fue una política de Estado. Es decir, Costa Rica, independientemente cuál fuera la persona que estuviera dentro de su cabeza, es decir, como presidente, decidió apuntarle a una estrategia de desarrollo sostenible cuidando su patrimonio natural y su biodiversidad. Durante los años 90 iniciaron una serie de cambios al interior de la sociedad, donde la concientización de que esto es un asunto de todos empezó a hacerse cada vez más natural y por lo tanto la gente empezó a contribuir de una manera cotidiana, formal y natural. Es decir, los costarricenses no pensaban que estaban haciendo algo para el futuro, sino eran conscientes que estaban haciendo algo por su hoy que va a repercutir en el mañana. A continuación vamos a ver 5 estrategias de desarrollo sostenible que son internacionalmente conocidas frente al caso de Costa Rica. Estas son las iniciativas de implementación conjunta, el programa piloto de descentralización de gestión ambiental, los convenios con el sector privado para el uso de tecnologías limpias, la protección de espacios naturales y por último, el turismo.
Ok. Frente a las iniciativas de implementación conjunta, podemos ver que en el ámbito mundial Costa Rica ha logrado ocupar una posición de liderazgo en materia de conservación de bosques y en el desarrollo de mecanismos de cobro por servicios de pago ambiental. Dentro del protocolo de Kioto, se aceptó internacionalmente que los países que emitieran muchas emisiones podrían comprar bonos de emisión a países que no lo hicieran. Este fue el caso de Costa Rica. Costa Rica logró desarrollar este campo y empezó a vender emisiones de bonos a nivel internacional, donde los países que emitían mucho, como Japón o Alemania, podrían comprarle bonos de emisiones para una implementación conjunta junto con Costa Rica. Después de ratificar la Convención de Cambio Climático de 1994, el país se dedicó a la tarea de desarrollar iniciativas novedosas en este campo. Para el año 2000 se habían impulsado 5 proyectos en el sector de la energía, 5 proyectos en el sector forestal y 1 en el sector agrícola que ascendían a 230 millones de dólares. No solamente trabajó de la mano de su nación, de sus habitantes, sino que también empezó a tener iniciativas en el ámbito internacional, a buscar aliados que le pudieran colaborar, que le pudieran enseñar, de los cuales podría aprender para poder implementar este tipo de políticas al interior de su país. Con Noruega, Costa Rica realizó una negociación bilateral que le permitió comercializar 200 toneladas métricas de carbono por aproximadamente 2 millones de dólares, con lo cual se convirtió en la primera nación del mundo en diseñar y emitir un certificado de emisión transferible en el marco de un proyecto de implementación conjunta. Entonces, como les venía diciendo, Noruega es un país que emite más emisiones de las que están permitidas dentro del protocolo de Kioto, y por eso inició a realizar este tipo de certificados de emisión transferible. Para eso, ¿qué tuvo que hacer? Transformaciones legales, institucionales y financieras. Este mecanismo de desarrollo limpio aprobado en el protocolo de Kioto permite la limpieza de los aires, podríamos decirlo así, del planeta, compensando unos por otros. Noruega tenía mucha contaminación, Costa Rica tenía menos, entonces lo que hacen ellos es hacer una especie de intercambio, dinero por emisiones, y esto fue lo que permitió llevar a cabo esta iniciativa de implementación conjunta, siendo el primer país a nivel internacional en realizarlo. El segundo programa piloto de descentralización de la gestión ambiental. Entonces, como lo veíamos hace un momento, la Agenda 21 propone buscar nuevas formas de gestión de los recursos naturales que permiten mejorar el nivel de vida de las poblaciones, así como proteger el medio ambiente y fortalecer la democracia participativa. Costa Rica en 1995 promovió un programa piloto para la descentralización de la gestión ambiental, es decir, que no solamente estuviera en manos del Estado central, del Estado general, sino que pretendía incorporar la gestión a la actividad municipal. Digamos que nosotros aquí en Colombia tenemos una figura similar, que son las corporaciones autónomas regionales frente al ámbito ambiental, como Corpo Ica, Corpo Magdalena, la CAR. Entonces, este sería más o menos el mismo modelo que manejó Costa Rica en su momento. El proyecto incorporó elementos de capacitación, primero, es decir, dotar a la gente de habilidades para que lo pudiera hacer en cuanto a lo municipal, y traslado de competencias, la creación de nuevas instancias que no fueran solo a nivel nacional, sino también que pasaran a lo municipal o a lo local, y el apoyo económico y profesional de los municipios.
Fue promovido por el Ministerio de Ambiente y de Energía durante 3 años y fue desarrollado con apoyo de un organismo no gubernamental y de convenios con los municipios. Entonces, fue una estrategia que se desarrolló desde la cabeza, desde el gobierno nacional, intentando un poco la autonomía de las regiones y que contaran con la capacidad de tomar decisiones medioambientales si era lo requerido, y fue un programa de descentralización de la gestión ambiental, el cual muchos países han intentado copiar y están dentro de la vanguardia a nivel internacional. La tercera estrategia son convenios con el sector privado para el uso de tecnologías limpias. Entonces, en la década de los 90 se promovió en Costa Rica un conjunto de iniciativas que buscaba integrar el sector privado en la generación de tecnologías limpias a fin de disminuir la contaminación producida por diferentes actividades. Entonces, si bien su estrategia de desarrollo sostenible es muy fuerte en cuanto a lo ambiental, no han dejado de lado el desarrollo económico, y por lo tanto siguen habiendo fábricas, empresas, organizaciones, y todo que emiten contaminación. Entonces las políticas se orientaron hacia el diseño de un sistema de señales para el sector privado que comprendió entre sus aspectos acciones de divulgación de la normativa existente para controles sobre la contaminación, generación de información sobre tecnologías limpias, programa de estímulos hacia las industrias por su trabajo a favor del ambiente y la firma de convenios con el sector privado para enfrentar problemas ambientales específicos, contaminación del agua, contaminación del aire, en fin. Aquí hay un caso bien importante y por eso puse la imagen, y es frente al tratamiento de aguas residuales en la zona cafetalera de Costa Rica. Allí se firmó un convenio entre instituciones estatales y el sector empresarial del café del país. Es decir, como si Colombia firmara una especie de convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, pero con sus homólogos en Costa Rica. El convenio tuvo como objetivo un programa voluntario de gestión ambiental y la reconversión tecnológica de la agroindustria con el uso de tecnologías limpias. Entonces, no seguir utilizando lo que ven utilizando, sino implementar nuevos aspectos para que la contaminación emitida por la actividad cafetalera no tuviera la misma incidencia que venía teniendo los años anteriores. Entonces, permitió que este sector productivo del país interviniera de una manera directa y con mucha fuerza dentro de la estrategia de desarrollo sostenible, obteniendo unos resultados magníficos. Si quieren más información acerca de eso, simplemente es que busquen en internet sobre tecnologías limpias en la agroindustria cafetera de Costa Rica y van a encontrar varias cosas muy interesantes sobre este aspecto. Llegamos a nuestro cuarto punto, que nos habla sobre la protección de espacios naturales. Y como lo vimos desde la primera diapositiva, cuando entramos a hablar del caso puntual de Costa Rica, nos están hablando de una protección frente a la biodiversidad, la fauna y la flora muy fuerte. Durante la década de los 90 se consolidaron como el país con diferentes incentivos para el manejo, la reforestación y la protección de bosques, que como tendencia permitió que creciera el número de hectáreas dedicadas a esto, es decir, que no se sembrara absolutamente nada, sino simplemente se quedara como un bosque cuidado, pero esto fue gracias a la inversión que realizó el Estado. Más de 22.000 pequeños y medianos propietarios de bosques se han visto beneficiados por programas de incentivos forestales y por pagos de servicios ambientales. Es decir, si usted tenía un predio que puede ser determinado como bosque del Estado, decidió pagarle a usted un dinero para que usted no iniciara una actividad productiva dentro de su tierra, sino mantuviera hacer las cosas como las venía haciendo. En 1992, Costa Rica crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAR,
que trata de atender las necesidades de conservación en coordinación con las comunidades locales cercanas a las zonas protegidas. Entonces, adicionalmente de que los propietarios de estos bosques tengan un cuidado especial, este Sistema Nacional de Áreas de Conservación también vela por el cuidado frente a estas zonas protegidas. En 1996 se implantó un nuevo tipo de incentivo a partir del denominado Certificado de Protección del Bosque CBP, con el cual se pasa de un esquema de subsidios de reforestación a una especie de subsidio orientado hacia la protección y el valor de bosque como proveedor de múltiples servicios ambientales. Es decir, le están dando un reconocimiento muy importante al bosque y a lo que representa: agua, biodiversidad, ecosistemas, nacimiento de animales, conservación, formas de vida, bellezas escénicas para usos ya sea turísticos o científicos. Entonces creería yo que esta es una de las estrategias más importantes que ha implementado Costa Rica frente al desarrollo sostenible. El hecho de tener una protección de espacios naturales donde podría estar haciendo cualquier otra cosa, créanme, podría estar haciendo sísmica para exploración de hidrocarburos, podría estar orientado hacia la minería, podría estar orientado hacia una economía agrícola, pero definitivamente decidió tener una protección de sus espacios naturales y darle un cuidado y adicionalmente subsidiar a las personas que colaboran frente a esto. Y por último, como estrategia de desarrollo sostenible, está el turismo sostenible. Gracias a toda la conservación y al cuidado que ha tenido Costa Rica frente a su riqueza medioambiental, ha podido explotar, utilizando el verbo de manera positiva, estas áreas y ha podido desarrollar el desarrollo sostenible. Cuentan con un certificado, que es la certificación para la sostenibilidad turística, y encuentran la página de internet www.turismosostenible.co.cr. Es un sello muy particular, donde todo aquel empresario del turismo que considere que está haciendo turismo sostenible se permite que sea no auditado, pero sí verificado para que las acciones que esté cumpliendo sí cumplan con ciertos parámetros frente a la sostenibilidad y frente al turismo. Adicionalmente está el ICT, que es el Instituto Costarricense de Turismo, que es el que vela como por los parámetros generales a nivel nacional dentro de Costa Rica, de que sea un turismo limpio, que sea un turismo que si habla de sostenibilidad es porque realmente está cumpliendo con las 3 dimensiones, es decir, está siendo rentable, está cuidando el medio ambiente y está proporcionando diversión a las personas que lo están haciendo. Y adicionalmente está CANAECO, que es la Cámara Nacional de Ecoturismo Sostenible de Costa Rica, y es una asociación donde varias empresas del turismo, entidades gubernamentales y no gubernamentales, velan porque el turismo sea realmente sostenible en el país. Son actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente, con el medio natural, cultural, social, donde los valores de la comunidad son lo más importante y donde el turista va a acercarse a un contexto particular el cual lo va a adoptar y le va a permitir conocer muy de cerca la cultura costarricense. Entonces va a haber una serie de beneficios tanto para el turista como para Costa Rica, ya que no se están viendo afectados sus recursos naturales, sino todo lo contrario, está recibiendo ganancias económicas por las personas que están visitando su país, pero al mismo tiempo está siendo cuidado de su medio ambiente porque este dinero está siendo reinvertido en todas las estrategias que les comenté hace un minuto. Es una estrategia participativa donde el medio ambiente, su protección e interacción entre el turista es fundamental para Costa Rica. Entonces, como se pudieron dar cuenta, es una política de Estado donde
Estamos hablando de una integración entre lo económico, porque están recibiendo ganancias, entre lo social, porque están permitiendo que se acerquen a su cultura, y desde lo ambiental, porque están respetando totalmente el medio ambiente, su protección y su interacción. Por último, y para reflexionar para nosotros como colombianos, para nosotros como personas, para nosotros como miembros de una familia, miembros de una comunidad, miembros de una oficina, miembros de una universidad, nos queda plantearnos cómo incorporar este desarrollo sostenible a lo real, a lo local, es decir, en nuestra casa, a lo nacional, es decir, en nuestro país, e incluso a lo supranacional, a lo que va más allá de nosotros. Y para ello es necesario dotar el concepto de contenido. Charlas como estas nos permiten conocer experiencias de otros países y darnos cuenta que tal vez países con contextos muy parecidos al nuestro han podido desarrollar estrategias verdaderamente sostenibles. Y donde tal vez si cada uno de nosotros obtuviera una estrategia de desarrollo sostenible desde casa, estaríamos contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país, de Colombia. Ser sostenibles en casa, como familia, como país. Y por último, la característica fundamental del desarrollo sostenible es la integración. Yo quisiera que todos tuvieran claridad frente a esta palabra. Si no hay integración entre el desarrollo económico, ambiental y social, no hay desarrollo sostenible. Nos permiten mejoras económicas, sociales y ambientales. Pero no solamente hablar de desarrollo nos permite hablar de lo económico. Es necesario hablar de desarrollo económico. Si nosotros no superamos la pobreza, si no incluimos nuestros índices de educación mucho más altos, no podríamos alcanzar el desarrollo. Pero no solamente podremos hablar de desarrollo económico y de dinero, también tenemos que tener en cuenta nuestro medio ambiente y nuestra sociedad. Y en un país como Colombia, donde no tenemos la apropiación tal vez necesaria frente al compromiso que se tiene frente al desarrollo sostenible, es complejo, pero si empezamos a trabajar todos desde casa, yo creo que sería posible. Y como cumplo con mis promesas, se pueden dar cuenta que son las 7:35 en punto. Cumplimos con casi 40 minutos de charla, más allá de que de conferencia, donde espero que se les haya quedado algo, por lo menos las ganas de seguir averiguando y de seguir indagando acerca del desarrollo sostenible, no solo en Costa Rica, porque hay muchos otros ejemplos que ustedes pueden seguir indagando, pero esta es la oportunidad entonces para hacer preguntas. Me gustaría activar el micrófono y la cámara para cada uno de ustedes, pero veo que es complicado, entonces si me las escriben por el chat, con muchísimo gusto las vamos a responder. Vamos a tener 10 minutos de preguntas para los que quieran seguir compartiendo con nosotros. Gracias. Ok, aquí ya tengo la primera pregunta. Daniel Pérez me pregunta, ¿crees factible que en Colombia se genere un compromiso ambiental como el de Costa Rica? Yo creería que sí, Daniel. Yo creería que sí es factible. Somos un país, como lo dije desde el principio, con un contexto no igual, pero sí muy similar al de Costa Rica, y creo que sí es una política de Estado más no de gobierno, es decir, no importa quién sea nuestro presidente hoy y quién sea nuestro presidente dentro de 4 años, si decidimos como nación apuntarle al desarrollo sostenible, creo que sí podríamos llegar a encontrar un compromiso igual, hasta muchísimo mejor que el que tiene Costa Rica en estos momentos frente al desarrollo sostenible. Pero para eso, como les venía diciendo, debemos empezar nosotros como colombianos a apropiarnos del concepto y empezar a subir y empezar a desarrollar el concepto en nuestros hogares, en nuestro trabajo, y así va a llegar a instancias mayores. Pero creería que sí se puede. Ok, Juan me pregunta que mencioné desarrollo ambiental y crecimiento ambiental. ¿A qué se refiere con esto? Ok, frente a desarrollo ambiental y crecimiento ambiental,
Como país nosotros contamos con unos recursos. Estos recursos son finitos, es decir, el suelo, el agua con el que contamos en algún momento va a acabar si seguimos con la contaminación que venimos haciendo. Pero hay formas de que tengamos crecimiento ambiental de la misma manera. Si lo llevamos tal vez a un contexto más local, como el de Colombia, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, las empresas de hidrocarburos que están teniendo contaminación de agua, están creando nuevas tecnologías para la reutilización del agua que es contaminada. Entonces, al hacer esa reutilización de agua, estamos teniendo crecimiento y desarrollo ambiental. No nos estamos quedando con el recurso limitado, ya contaminado, listo para ser desechado, sino estamos intentando tener un desarrollo de este recurso natural y por lo tanto un desarrollo ambiental. ¿Qué modelo utilizó Costa Rica? Ok. Luis me pregunta, ¿qué modelo utilizó Costa Rica para iniciar su proceso de sostenibilidad? Inicialmente lo que ellos hicieron fue ser firmantes de diferentes tratados a nivel internacional, donde hacían unas promesas de valor. Y segundo, en los años 90 se dieron cuenta que debían apuntarle, gracias a toda esa riqueza de fauna y de flora que tenían, a esta estrategia de desarrollo sostenible. Entonces, el modelo utilizado fue el ambiental. Ok, chicos, esperen un segundo porque tengo varios. ¿De qué manera una institución universitaria como la U virtual Roger Ruiz me pregunta, ¿de qué manera una institución universitaria como la nuestra, la U virtual, por su característica de formación virtual, se puede insertar en el mercado de los certificados de emisión transferible? ¿Existe un proceso definido? Ejemplo, en el protocolo de Kioto, ¿se debe presentar la institución a alguna autoridad internacional? Ok. Lo establecido por el protocolo de Kioto hasta el momento nos está hablando de países y de organizaciones o de empresas privadas reconocidas mundialmente como multinacionales. Es decir, que una empresa o una organización educativa como la de ustedes en este momento no podría presentarse a un certificado de emisión transferible. José Mauricio nos pregunta, ¿cómo lograron convencer a las empresas en Costa Rica de este cambio de conciencia? Es fácil en el sentido en que si las empresas logran ver que van a obtener ganancias por esto, van a empezar a implementarlo. Pasa lo mismo con la responsabilidad social empresarial. Una empresa no lo va a hacer por motivación propia, pero sí lo va a hacer si hay una presión del contexto. Es decir, si tú creas una estrategia de desarrollo y esto va a ser igual a reputación o igual a más ganancias, lo van a hacer. Entonces las empresas se dieron cuenta que si se unían y hacían parte de esto, iban a generar valor y ese valor se iba a ver representado dentro de su rentabilidad. Iban a ser exentos de impuestos, iban a tener una menor tributación fiscal, iban a obtener, si eran empresas del sector turismo, pues iban a tener mayor número de turistas. Entonces, frente a eso se podría decir que se tuvo un cambio de conciencia. A ver, Juan Jaime nos pregunta, ¿existe algún tipo de indicador que evalúe la efectividad de estos bonos de carbono? ¿Los niveles de CO2 han disminuido? Entonces vamos por esa primero. Existe un estándar a nivel internacional que se llama el Global Reporting Initiative, que en este momento está enfocado en empresas, pero para ese indicador puntual podrían mirarse los indicadores ambientales dentro de la sección de emisiones, si hay algún indicador
que nos permita hablar de CO2 que ha disminuido. Olivero Rivas Rayo nos pregunta cómo funciona lo del certificado de emisión transferible entre Costa Rica a Noruega. Entonces, el certificado de emisiones funciona de la siguiente manera. Noruega tiene altas emisiones y altos niveles de contaminación a nivel internacional y decide hacer una transacción monetaria, en este caso por la suma de $2 millones frente a Costa Rica, y Costa Rica cede la posibilidad de emitir esas emisiones. Es decir, se abstiene de emitir cierto número de emisiones porque se la cedió a Noruega. Entonces, este sería el caso puntual. Igual si quieren mayor información acerca de los certificados de bonos, pueden entrar a www. En este momento se me fue. Pero bueno, dentro del protocolo de Kioto está en los numerales 5 y 7, si no estoy mal, y nos explica bien acerca de la emisión de bonos. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Les doy las gracias a todos por su participación. Gracias por haber compartido este tiempo. Le vamos a dar el paso a Carolina para que se despida de cada uno y de cada una de ustedes. La universidad tiene mis datos de contacto. Si tienen alguna otra duda, pregunta o inquietud, con muchísimo gusto a través de mi correo voy a poder estar contestándoles. Si están interesados en este tema, los invito para que sean abanderados de él. No solamente lo pensemos a nivel nacional, si Colombia tuviera una estrategia de desarrollo sostenible, sino qué pasaría si Joana, si Daniel, si Sergio, si Oliverio, si Tatiana, si Juan tuvieran una estrategia de desarrollo sostenible como personas y como familias, como universidades, como trabajos, como cualquiera que sea el contexto en el cual ustedes lo quieran difundir. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que estén muy bien. Hasta luego. Laura, muchísimas gracias por la presentación que nos diste, por esta charla tan interesante. No sé si ahí todos me están escuchando bien. Sí, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, con este tipo de actividades desde internacionalización y unidos con bienestar, lo que queremos es poder lograr un cambio de conciencia en relación con estos temas globales que nos impactan a todos, en donde todos tenemos un rol. Y como bien Laura lo decía, no solamente lo que hacen los gobiernos, no solamente lo que hacen las grandes corporaciones, sino también desde el rol que tenemos como familiares, desde el rol que tenemos como profesionales, desde el rol que tenemos en nuestros trabajos. Todos podemos tener un impacto positivo en nuestra sociedad, por eso es tan importante poder conocer otras culturas, para que podamos tener un intercambio intercultural con ellos de manera adecuada, para que no tengamos que hacer juicios tempranos de cosas que de pronto no son correctas de otras culturas, pero también para que podamos aprender de esos excelentes ejemplos que nos dan nuestros vecinos, como es el caso costarricense en un tema de sostenibilidad. Invitamos a toda nuestra comunidad académica, si tienen ideas, de cómo podríamos nosotros mejorar nuestra sostenibilidad desde sus comunidades, desde la institución, desde lo que están estudiando, diseño gráfico, publicidad en este caso, que nos lo hagan saber, que nosotros también estamos muy interesados en poder
llevar a cabo o ver cómo podemos desarrollar estas ideas y poder pues también nosotros lograr ese impacto que queremos, no solamente en la comunidad, sino dentro de la institución en relación con la sociedad. Les agradecemos a todos la participación y Laura, muchísimas gracias por la información que nos diste el día de hoy. Hasta luego y bueno, nos veremos en próximas. Vale, hasta luego a todos, que tengan buena noche y nos veremos en próximas semanas de internacionalización. Hasta luego.